País número 12 de este recorrido, bienvenidos a Guatemala. Para ser más específicos, su ciudad capital. La ciudad de hecho más desarrollada de toda la región centroamericana y una de las que más sorpresas nos guarda. Y es que yo estoy casi seguro, afirmo contundentemente de que los guatemaltecos son de las sociedades más inteligentes de todo el planeta. Les comento un poco por qué. Yo sé que es un inicio con una afirmación bastante importante, bastante contundente, pero es que estos seres humanos son unas mentes maestras del mercadeo, de los emprendimientos, de los startups. Ustedes pueden creer que guatemaltecos inventaron la cajita feliz. Ustedes pueden creer que guatemaltecos inventaron Duolingo. Ustedes pueden creer que guatemaltecos inventaron el CAPTCHA. Eso ya no me gusta tanto porque sé que si bien es un sistema de seguridad es bien fastidioso. Pero sin duda alguna de acá, de este país, han salido varias de las mentes más brillantes de nuestra sociedad. De eso y mucho más estaremos hablando en este video. Pero como yo no soy guatemalteco y no tengo bien claro todo, es mi primer día aquí, no conozco nada, quiero saber cómo vive la gente, entonces yo tuve que llamar a un amigo, el gran Hans. Hans, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias. ¿Vos qué tal? ¿Preparado para caminar bastante el día de hoy? 100%. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en la Plaza Central, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Empecemos con este recorrido y vamos a conocer un poco cómo es tu vida, ¿ok? ¿Cómo vives tú en tu día a día? Te voy a intimidar. Démosle. Bueno, que comience esta aventura en la ciudad capital guatemalteca, que comience esta aventura en Ciudad de Guatemala. Bueno, nuestra primera experiencia entonces va a ser entrando al Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala. Me estás diciendo que acá también comienzan las carreteras del país. Sí, el punto cero de toda Guatemala está precisamente en la entrada del palacio. De ahí sale todas las carreteras. El punto cero de la ciudad es ese, del país entero, mejor. Caray, ¿quién lo diría? Dos paros de un tiro. Vamos a entrar entonces. El tour para extranjeros son 40 quetzales, aproximadamente $5. Y para nacionales únicamente se entrega el DPI. El DPI es como la identificación, ¿no? Sí, ajá. Das tu identificación, yo soy guatemalteco y puedes hacer el tour sin ningún problema. Este es el punto cero que me está comentando Hans ahorita. Ok, ya entramos, ya estamos comenzando el tour. Resulta que Guatemala como país fue declarado la capital provida de Iberoamérica y por eso al medio tenemos un monumento que alumbra Guatemala en el resto del continente. Además, si se fijan, toda la construcción tiene un color verdoso. Eso hace que en la jerga popular se le conozca al Palacio Nacional como el guacamolón, por su color verde tan característico, muy parecido al del aguacate. Es un color natural, no es pintado. Este color sale de los materiales de construcción, de la mezcla de cemento con óxido, diversos materiales de cobre, que como saben el cobre al oxidarse se torna verde. No sé si a estas alturas esté pintado, pero en un principio el color verde es el original de los propios materiales. Esto hace evidentemente que se preserve muchísimo más. El salón principal donde normalmente se hacen actos presidenciales y demás, ahorita está siendo ocupado por un evento del gobierno de Taiwán. Sin embargo, desde afuera pudimos ver dos cosas bien interesantes. De primero está el candelabro más grande de todo el continente, según cuentan, que pesa más de 2,5 toneladas, 5.200 libras aproximadamente. Y si ven, hay una bandera gigante de Guatemala con su respectivo escudo, pero ese escudo está hecho de los materiales reales. Espadas, rifles, el quetzal disecado, todo está conformado en esa bandera. Muy loco. Ya salimos del Palacio Nacional de la Cultura, aprendimos un montón. Siempre es bueno venir a este tipo de lugares como en primera instancia cuando se visita un país. De hecho, acá fue donde funcionó durante bastantes años el Poder Ejecutivo y luego se cambió a la Casa Presidencial que está justo atrás del Palacio Nacional. Sin embargo, desde acá funcionó toda la presidencia guatemalteca durante bastante tiempo. Acá también podemos ver un poco más, que ya se las mostré, la Plaza Central. Acá está la Catedral, la Sexta Avenida, que ya vamos a ir para allá, y justo al lado tenemos la Plaza Independencia. Tenemos esta súper bandera de aquí y es como el punto clave, ¿no? El punto del centro histórico al que uno siempre llega para conocer un poco más de la cultura, un poco más de la ciudad. Entonces vamos a empezar a desplegarnos para entender un poco más de la capital guatemalteca. ¿Sí o no, mi pana?
Sí. Y hablando de quetzales, el ave maya por excelencia y el ave nacional guatemalteca, también es el nombre de su moneda desde el año 1925. Por acá tenemos un poco del cono monetario. Acá tenemos el billete de 5 quetzales con una imagen de Justo Rufino Barrios y del otro lado tenemos una escuela. 5 quetzales, poco menos de $1, yo diría unos 80 centavos aproximadamente según el cambio del día. Igual les voy a estar dejando el cambio exacto justo aquí. Siguiente billete, el de 10 quetzales con Miguel García Granados, y de este lado tenemos una sesión de la Asamblea Nacional Legislativa. 10 quetzales, como $1.50 más o menos, con la firma del Acta de Independencia y el doctor Mariano Gálvez. 20 quetzales, más o menos unos $3. 50 quetzales, Carlos Acrinson de un lado y una hacienda cafetalera del otro. Además podemos ver un quetzalito por ahí. De hecho, está en todos los billetes, como por ejemplo en este de 100, donde tenemos a Francisco Marroquín, y del otro lado la Universidad San Carlos de Borromeo. Este es el billete de más alta denominación con un valor aproximado de $13 americanos. Acaban de conocer todo el cono monetario súper rápido. Ahora vamos a ir a gastar estos billetes. Por cierto, también existe el billete de 200 quetzales, pero no es tan común de ver. De hecho, lo pedí en el banco, lo pedí en el hotel, lo pedí en todos lados y nadie me lo pudo proporcionar. Pero para que lo sepan, aquí les dejo una foto. Que por cierto, ¿saben que yo conocí a Hans? Es a través de Journey, una empresa de turismo, una agencia de viajes de acá de Guatemala, que son quienes me han estado ayudando, quienes más o menos me proporcionaron todo lo que debía hacer, todos esos puntos de interés principales, por lo menos para mi primer día en la ciudad, que es lo que estamos viviendo hoy. Y el gran Hans dijo, ¿sabes qué? Más bien, yo te acompaño y caminamos juntos durante todo el día. Hans, ¿qué tal? Cuéntame de Journey. Pues Journey empezó con un par de amigos que queríamos llevar a gente del extranjero, nacionales, a que conozcan Guatemala, que conozcan la naturaleza, los volcanes, la ciudad, todos los sitios importantes, porque nos dimos cuenta que muchas veces gente viene a Guate, no conocen lo más bonito, no los llevan a los lugares principales, o gente de Guate que no conoce su propio país. Entonces nuestra idea es que la gente pueda apreciar todas las cosas bellas que tiene Guatemala para ofrecer. Así que ya saben, si tienen planes de venir a Guatemala, si quieren hacer algún city tour, si quieren ir a algún volcán, si quieren conocer las maravillas guatemaltecas, las cosas tan bonitas que este país tiene por ofrecer, simplemente les dicen, miren, yo quiero que Hans me acompañe para todo mi recorrido, y van a tener su propio Hans, ¿sí o no? Sí, con mucho gusto. Gracias a Journey estamos viviendo esta experiencia, así que no podía ser más que recomendárselos porque la verdad está bien, bien cool, y además todo lo que se vienen cosas bonitas de Guatemala. Espérenlo, espérenlo. Eso. El mercado central está diseñado como subterráneo. Entonces arriba es un estacionamiento y vas bajando y hay diferentes cosas en cada nivel. Hans, ¿cómo se llama esto? Esas son canillitas de leche. Canillitas de leche. Ya aquí empezamos, miren, a encontrar dulces típicos guatemaltecos. Para ver. Pues básicamente es como una barrita hecha de leche entera condensada, bastante gelatinosa, está muy rico, muy dulce, prohibido para cualquier alérgico a la lactosa, sin duda. Se te queda así como pegado en los dientes, así, divino, me encanta. ¿Qué tienes para comer? ¿Qué tiene esto? Panza de cerdo. Piel de chicharrón frito en profundidad. Esto hace que suene como más gourmet, ¿no? Tenemos la panza del cerdo, tenemos como un piquito de gallo y limoncito. Vamos a ver. Caray, qué rico. El crujiente, el crunch del chicharrón. Uf, no. Hans me acaba de poner un reto. En mi mano tengo una enchilada del mercado central de Ciudad de Guatemala y me está diciendo que para comprobar que somos unos verdaderos guatemaltecos necesitamos agarrar la enchilada con una mano, morderla y que no se rompa. Así que vamos a intentar agarrar esta tostada, pero yo creo que no va a pasar ni 5 segundos, ¿no? Para ver. Vamos bien. Se supone que así me la debería comer toda, ¿no? Ajá, la verdad sí. Caray. No sé ni siquiera si yo puedo con todo esto. Tengo la nariz llena de salsa, ¿verdad? Sí. Algo que podemos decir con bastante propiedad es que son bien duras las tortillas de Guatemala, porque no se rompió. Pero ahora ya en serio, una comida más en este montón de remolacha. Creo que nunca lo había dicho, pero yo soy fan de la remolacha. Y es la primera vez que como una comida tradicional, una comida típica de algún país que tiene remolacha. Y a pesar de llamarse enchilada, no enchila, no pica, ¿no? Es bastante dulce, de hecho. Lo que sí es que me va a quedar la lengua morada el resto del video. Ya salimos del mercado, ya tuvimos una buena comida, pero ahora falta pasar el tarugo con una buena bebida. ¿Para dónde vamos ahora? Al Portalito por una chibola. No tengo ni idea de qué es una chibola, pero vamos, claro que sí. No se burlen, guatemaltecos que están viendo este video. No lo entiendo, por favor. Adelante, por favor, caballero.
Este lugar es el Portalito, es un bar, el primer bar en la ciudad de Guatemala que sirvió cerveza de barril. Existe desde 1932 y la barra de allá sigue siendo la original de la época y lo más clásico para pedir aquí es una chibola. Vamos a descubrir qué es una chibola porque Hans no me ha querido explicar. ¿Se pide una para cada uno o una para los dos? Una para cada uno. Dos chibolas, entonces, vámonos. En este bar se venían a tomar sus tragos Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura guatemalteco, el Che Guevara cuando estuvo viviendo en Guate, aquí venía a tomarse sus cervezas, así como muchos personajes históricos, presidentes y gente muy importante para Guatemala. Este ha sido el bar predilecto. Hans, ya llegó la chibola. Es una cerveza mixta, está mezclada cerveza clara con cerveza oscura. ¿Qué tal? Le cambió la cara. Ustedes lo vieron, yo lo vi. Este hombre está feliz. No es un video de comida y no hemos parado de comer en todo el video. Nos trajeron estas boquitas de cortesía, revolcado salsa de frijoles y rábano. Revolcado es cerdo con hígado, cabeza de cerdo con hígado. Muy bien, salud por esta experiencia guatemalteca. Sabe como jamón endiablado. Quienes lo hayan probado me entenderán. El de frijoles, una tortillita con frijoles. Qué bonito que se mantenga la tradición de las boquitas, de las tapas junto con la cerveza. Esto te lo dan de cortesía directamente. Y hoy en día ya hay muy pocos países que mantienen esta tradición. Así que, bueno, no sé si será solo aquí en el Portalito o en todos lados. En algunos bares más como tradicionales. Pero salud por eso. Continuamos con la aventura. Y estamos ya en la sexta avenida de Ciudad de Guatemala, la avenida peatonal, el bulevar comercial más importante de toda la ciudad, que empieza de aquí en esa dirección. Obviamente este es uno de los pulmones comerciales más importantes de la ciudad, al igual que existe en la mayoría de centros urbanos de toda Latinoamérica e incluso del mundo. Siempre hay un bulevar peatonal que está lleno de tiendas en cada uno de los extremos de la calle. A diferencia de este, no era un bulevar concebido al 100% para ser peatonal. Si se fijan, hay una calle por donde están destinados que pasen carros, pero de un tiempo por acá lo transformaron y ahora sí es completamente peatonal. Pueden ver que allá al fondo hay como unas pequeñas murallas verdes que impiden el paso de cualquier vehículo para que nosotros podamos estar por la calle bien tranquilos caminando. Lo que normalmente la gente de Guatemala viene a hacer aquí a la sexta es sextear, que solo es caminar, pasear, dar vueltas en la sexta. Ese es un terrible término, si lo sabes, ¿no? Por lo menos para hoy en día. Quizás hace unos años no tenía el mismo significado que en el siglo XXI, pero bueno, estamos sexteando, son cosas de una sola vez. El Teatro Lux fue uno de los teatros más icónicos, más importantes de Guatemala. Aquí se estrenaron algunas obras de teatro que escribió Miguel Ángel Asturias. En los 80s, cuando empezó a caer el teatro, se convirtió en un cine y fue también de los cines más icónicos, hasta recientemente que se convirtió en el Centro Cultural de España. Este edificio es un monumento que se hizo recientemente para el Bicentenario de la Independencia y está hecho exactamente en el lugar donde estaba el edificio original donde se firmó esa Acta de Independencia de Centroamérica. En el área de allá está la Biblioteca Nacional, que tiene el documento original del Acta de Independencia, que es pues, el papel más importante en toda Centroamérica y en toda Guatemala. Algo que me parece súper interesante es que es la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Inmediatamente después de la independencia todavía fuimos un solo país, una sola región, y ya después se separaron en repúblicas. Entre varios de los puntos de interés turístico que estamos recorriendo durante la tarde de hoy, algo que sí me dejó muy impresionado, que creo no lo había escuchado, no sabía de su existencia, y que cuando llegué iba saliendo del aeropuerto y me encontré con este colosal monumento y yo dije, ¿qué es esto? Pues justo atrás se encuentra la Torre del Reformador, un monumento en honor a un expresidente de acá al que le llamaban el Reformador, que tiene unos 75 metros de altura y está inspirado en la arquitectura de la Torre Eiffel, el famoso ícono arquitectónico de Francia. Desde acá se pueden ver las similitudes, obviamente es exponencialmente más chiquito, pero la verdad es un monumento impresionante. Este monumento que está acá se erigió en homenaje a Justo Rufino Barrios, uno de los presidentes más queridos en la historia de Guatemala, por las políticas de modernización y por la reforma educativa. La Torre del Reformador fue un regalo de la República de Francia para Guatemala en 1935 por el 100 aniversario del nacimiento de Justo Rufino Barrios. Venga, ese crack, este hombre sabe de fechas. Yo solo sé lo que leí en internet. Lo ven acá con el lente gran angular y parece chiquitito, pero créanme que si están aquí lo ven muy diferente. Y entre todas las caminatas de la zona 9 hemos llegado a la mítica Plaza España. Una plaza inaugurada en el año 1929 tras los 400 años de la que hoy
es la antigua Guatemala, la ciudad turística por excelencia que para aquel entonces se llamaba Santiago de los Caballeros de Guatemala y que espero podamos visitar en un próximo video, ya que es un punto turístico imperdible cuando de este país se trata. Seguimos caminando por la zona 9 y como pueden ver, esta área de esparcimiento en forma de una rotonda gigante es la verdad muy bonita. Ya a esta hora se nota que no hay tanta gente, aunque sí bastante tráfico, porque ya para este momento del día la mayoría de las personas están saliendo de su trabajo y el tráfico en Ciudad de Guatemala es realmente algo no tan de envidiar. Y es que de la Torre del Reformador fuimos a la Plaza España porque en la zona 9, a un par de cuadras de la plaza, nos encontramos el lugar donde me estoy hospedando durante estos días acá en Guatemala. No podía ser otro lugar que el Barceló de Guatemala City. Miren este hotelazo, muchachos, pero de verdad hotelazo. Y no solo eso, sino que esperen a ver todo lo que nos encontramos. Al igual que en el Barceló de El Salvador, de San Salvador, nos encontramos un Strikers Sport Bar para que las personas puedan venir a ver los partidos. Pero cuando entramos podemos ver por acá unas oficinas de American Airlines y esta super recepción. Un restaurante japonés llamado Kyoto, una super tienda de souvenirs apegada a la cultura maya. Tenemos el restaurante buffet La Fuente, donde se pueden tomar desayunos, almuerzos, cenas. Y ahora sí, a lo que vinimos, vamos a la habitación. Nos estamos quedando en el piso 11, habitación 1163. Ponemos la tarjetita y bienvenidos a mi hogar en Ciudad de Guatemala. Les quiero presentar a mi habitación / oficina, que lo primero que estoy seguro que vieron es que tiene una escalera de caracol. Efectivamente estamos en una habitación de hotel de 2 pisos. Acá tenemos nuestra área de trabajo, acá está la laptop, la Polaroid. Bueno, ustedes ya más o menos han visto en estos videos con qué estoy viajando. Tenemos la televisión, tenemos agüita, tazas, todo lo necesario. Si abrimos acá tenemos el minibar también, con su respectiva neverita. El sofá para que veamos películas de manera romántica en la noche. Bueno, ni tan romántica porque estoy yo solo. Y ahora vamos a subir al segundo piso, que creo tiene de las cosas más divertidas de toda la experiencia. Acá tenemos la camita ultra mega cómoda, otro televisor, otro minibar. Literalmente el concepto es 2 habitaciones completamente separadas, una para dormir, otra para trabajar, realmente ejecutiva, que no tienen una idea de lo mucho que me ha ayudado, ya que el internet de acá del Barceló de Guatemala llega hasta los 200 megas de velocidad de subida. He podido cargar todos los archivos que ustedes han ido viendo en los videos anteriores, miren, en un 2x3, así que bueno, se agradece. E igual que se agradecen los detallitos de tecnología bien interesantes que tiene esta habitación, como el control remoto para las persianas. Si queremos quedar completamente oscuros, simplemente lo cerramos. Ahora, si queremos abrir, simplemente abrimos con el mismo control, pero si queremos tenerlo aún más abierto y apreciar al máximo la vista guatemalteca, simplemente abrimos con otro botón por completo la ventana panorámica. Muy agradecido por toda la atención, por todos los detalles, por todas las cosas bonitas que me han ayudado a vivir, a experimentar y a coordinar durante este viaje, pero continuemos que se acerca el atardecer y todavía hay un lugar que tengo muchas, pero muchas ganas de visitar. De la zona 9 nos teletransportamos hasta la zona 16, más específicamente a uno de los puntos de interés turístico que se ha desarrollado más en la última década. Esta es Ciudad Cayalá, una ciudad literalmente, pero que al mismo tiempo no es una ciudad, sino es una zona, una urbe que queda dentro de la capital guatemalteca, pero ya van a ver que parece que nos hubiéramos ido siquiera hasta del país. Como podrán ver, la arquitectura es muy diferente a todo lo que hemos visto el día de hoy. En términos generales, ya que esto es una fusión de diferentes arquitecturas europeas apegadas más a las tendencias clásicas de toda la vida, entonces se pueden dar cuenta, bueno, miren esta belleza. Este de hecho es un salón de eventos, Azaria se llama y está el nombre. Cayalá es un complejo pues, de uso mixto, es un complejo completamente privado, pero que tiene residencia, cine, súper, tiene todas las comodidades que puedes tener en un solo lugar y todo se puede mover caminando, está todo accesible, todo cercano y es pues de una arquitectura completamente tradicional y muy bonita a la vista. La verdad es que sí, solo miren caminar por este lugar.
te teletransporta, no sé, a alguna región europea, algo así como clásico, como antiguo, pero que al mismo tiempo se ve un mantenimiento exhaustivo. Bueno, aquí está Distrito Moda, que es una parte nueva de Cayalá, que tiene pues varias tiendas nuevas, restaurantes diferentes y cosas pues que no había antes en Guate. Estamos llegando, miren, a un Cinépolis, pero miren este calibre de Cinépolis. Además, le estaba diciendo a Hans justo en este momento que es el cine más cercano a una iglesia que yo jamás en mi vida hubiera podido apreciar. Pues acá está la iglesia Santa María Reina de la Familia y justo al lado, bien tranquilo, el Cinépolis de Ciudad Cayalá. Imagínense despertarse un día, necesitar ir a comprar algo y literalmente cruzas la calle y te encuentras con esto. Una zona donde encuentras todo lo que necesites a unos cuantos minutos de caminata por esta zona tan bonita. Bueno muchachos, así ha terminado este recorrido, este primer día, este primer rato por la ciudad de Guatemala. Hans, hermano, ha sido un placer. Igualmente. Hans, dame la hand, no mentira. Perdón, basta los malos chistes. Gracias por el rato, gracias por haberme explicado, por haberme mostrado un poco más de tu ciudad. Igual a los muchachos de Journey que los pueden seguir a través de las redes sociales y ya saben que si quieren venir a conocer un poco más de Guatemala, lo único que tienen que hacer es escribirles, mandar los mensajitos. Epa, yo quiero mi propio Hans y ellos sin duda los van a ayudar, ¿sí o no? Con muchísimo gusto. Yo mientras tanto, como ya te dije, te voy a estar leyendo en los comentarios. Me encantaría que compartieras este video con todos tus amigos de Guatemala o que quisieran visitar Guatemala. Además de eso, recuerda darle like, suscribirte y todas esas cosas que suelen pedir los youtubers convencionales. Si quieres seguir viendo videitos tan espectaculares como este, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y suscribirte al canal. Recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola de las nuevas publicaciones. Y aún mejor, si tienes tiempo libre y todavía vas a estar dando algunas vueltas por YouTube, puedes ir a ver este videito que está acá, que el algoritmo de YouTube lo recomienda de manera personalizada para ti, así que estoy seguro, pero más que seguro, que te va a gustar. Muchachos, les doy un besito, los tapo por acá. Gracias por la compañía.